días en este tema. Es algo que Dios quiere hablarnos a nosotros. No sé si recuerdan cuando hablamos de Sansón, y es bonito porque yo no me he dado cuenta que esto iba a tener una unión con la prédica de Sansón. Pero tiene mucha unión. ¿Se acuerdan lo que pasó con Sansón? Que Sansón estaba apartado, era nazareo, era apartado para el Señor y tenía un propósito particular: liberar a Israel. Pero él volvió habitual el tema de la presencia de Dios y la menospreció. ¿Y se acuerdan que hablamos de no volverlo sagrado común? Vamos a hablar de algo parecido. Hoy vamos a hablar sobre la presencia de Dios y vamos a encontrar varios actores en medio de esta historia. Y he cambiado mi estilo de prédica, no sé si lo han notado, pero estoy contando más de la historia para no estar tan pegados al texto, pero sí, obviamente nos vamos a mover con la palabra de Dios. ¿Y dónde vamos a empezar? Vamos a empezar con una historia de el pueblo de Israel. Resulta que perdieron una batalla y perdieron el arca del pacto. ¿Recuerdan qué tenía el arca del pacto? Las tablas de la ley, que significa las indicaciones de Dios. O sea, para los que vimos las películas de Semana Santa, los 10 mandamientos, ¿cierto? Las 2 tablitas de piedra aquí, estaba ahí. ¿Qué más estaba? La vara de Aarón, que significa autoridad. Y tercero estaba el maná, que significa la provisión de Dios. Eso había en el arca del pacto y era el que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Cuándo estaba alguien con el arca del pacto? Una vez al año. Y yo no sé si ustedes recuerdan cómo entraba el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote entraba con un lacito amarrado, porque la presencia de Dios era tan fuerte que podía caer muerto y tenían una cuerda para jalarlo y arrastrar el cadáver. O sea, imagínense el susto, ¿no? Si a mí me dieran ese trabajo donde dicen: Yair, y tiene que ir con un cordoncito de tal forma que si usted se muere, lo jalamos, ya uno lo piensa y el requisito del trabajo está difícil, ¿sí? Pero resulta que se pusieron a hacer algo que Dios nunca les mandó y sacaron el arca y perdieron el arca y se la llevaron los filisteos, ¿sí? Entonces pilas, así está el contexto de la situación. Vamos a 1 Samuel 7, 1, 2. Resulta que cuando los filisteos se llevaron el arca, les fue como a los perros en misa. Qué buen apunte para una prédica cristiana. Entonces les fue muy mal y empezaron a sentir temor, y todos los dioses que ellos tenían con de pequeña caían postrados ante la presencia de Dios mismo en el arca, ¿cierto? Y entonces dijeron: no nos aguantamos más esto es maldición para nuestro pueblo, dijeron los filisteos, y lo mandaron. Sí, lo devolvieron al pueblo y llegó aquí. Entonces, 1 Samuel 7, 1 y 2 dice: vinieron los de Kiriat Jeramín y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces, ojo, ¿qué hicieron? Dijeron: listo, tenemos que a uno de sus hijos consagrarlo para que sea digno de portar el arca. O sea, ellos entendían en ese instante lo que significaba el arca, ¿cierto? Y entonces lo santificaron y la casa de Abinadab se dedicó al Señor. Era una labor que en ese momento Israel lo conocía, ¿cierto? Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuánto? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Este primer personaje, que es Abinadab, y su hijo Eleazar, conocían la ley, habían sido formados en Israel, ellos conocían y llevaron la presencia a su casa, se consagraron al Señor, y ellos decían: oiga, yo he aprendido todo lo que dice la palabra. ¿Qué decía la palabra? Miren, vamos a ir, por favor, vamos a Éxodo 25 del 12 al 15. Éxodo 25 del 12 al 15. A ver, un levita, un consagrado al Señor, tenía que estudiar este tipo de libros y se formó en esto.
Y ojo con lo que ellos tenían que aprender. ¿Lo tienen? Muy bien, dice, fundirás para ella 4 anillos de oro. ¿De qué está hablando? Del arca del pacto. ¿Qué pondrás en sus 4 esquinas? 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Entonces, cualquier estudioso que estuviera apartado para el Señor, cualquier levita, sabía esto. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años. No pasaron 1, 2, 5, 10, 15, 20 años. Y usted tenía el arca en su casa. ¿Y qué pasó? Lo mismo de Sansón, que lo sagrado se volvió común. Y resulta que cuando David se enteró, dijo, ¿cómo así que nosotros tenemos la presencia de Dios, el arca de Dios, y la tenemos en una casa? No, Señor, vamos a llevarla. Ustedes conocen el corazón de David, ¿cierto? Un corazón conforme al corazón de Dios, un adorador, ¿sí? Y él sabía desde hace mucho tiempo que alrededor de la música, el canto, la danza, los demonios huían. ¿Se acuerdan por qué? Porque él, cuando ministraba a Saúl, los demonios se apartaban de él. Entonces él conocía eso y decía, vamos a llevarnos el arca del pacto, a llevarla al lugar diseñado para ella. Y claro, se fue para donde Abinadab, y Abinadab habla con sus hijos y les dice, bueno, muchachos, llegó la hora de ser protagonistas, vamos a llevar el arca del pacto. ¿Pero qué pasó? No, listo. Entonces, segunda de Samuel 6 del 2 al 3. Segunda de Samuel 6 del 2 al 3. Para completarles la historia. Y se levantó David y partió de Balá, Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Aquí cualquiera que esté leyendo dice, no, un carro, o piensa uno en ruedas. No, ¿cómo eran los carros de ese momento? Con bueyes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron bueyes, pusieron algo en sus lomos para sostener y pusieron ahí encima el arca. ¿Quién lo planeó hacer así? Abinadab, Eleazar. Claro, David, por la instrucción de David. La instrucción de David es, llevemos el arca. Pero ellos como levitas deberían llevarla. ¿Dónde y cómo deberían llevarla? Lo que acabamos de leer. Al hombro, con las varas de oro, porque el arca estaba forrada en oro por fuera y por dentro. Y me imagino que pesaba. Entonces ellos tenían que cargarla y ser fortachones y llevarla aquí al hombro, como a veces se cargan los féretros, si lo han visto en los entierros, que se carga así al hombro. Ellos lo tenían que hacer así, pero decidieron poner un carro, ¿cierto? Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y aquí pasa algo que yo siempre me pregunté. Yo siempre dije que uno de los hijos de Abinadab, Usa, que aparece ahí, dice, ¡ay, se va a caer el arca! ¿Qué hubiera hecho uno? No sé si les ha pasado. Yo cada vez que algo se va a caer, meto el pie. ¡Qué bruto! Porque se puede caer una bola de bolos y yo hago así. Y me he pegado 80, he evitado que se me pegue el celular, sí. Pero es que hago igual con una cacerola, con mi celular o con una bola de bolos. Yo pongo el pie. Es un reflejo, ¿sí? Y si yo hubiera sido Usa, yo cuando empecé a leer este versículo decía, pues ¿qué hubiera hecho cualquiera? Se va a caer la arca, agárrela, téngala, cójala. Y Usa trata de hacer eso. Vengo. ¿Y qué pasó con Usa? Cayó muerto por tocar la presencia de Dios. Ahora usted se pregunta, usted dice, desde lo normal, yo hubiera hecho lo mismo.
Pero es que ¿por qué cae muerto? Porque él sabía, él tenía que tener el conocimiento de cómo se movía el arca. Tenía que haber venido en su tradición y haberse formado. Pero ¿qué pasó? Que los sagrados lo volvieron común, como estaban acostumbrados a tener el arca en la casa. Entonces, llevémosla como sea, que lo importante es llevarla allá. ¿Qué nos vamos a desgastar nuestros hombritos? ¿No ve que ahí me da una hernia? Pongamos bueyes, que paso están. Y cometieron un error, y por eso cae muerto. Ahora, contexto. Vamos todos danzando, David, el pueblo, van emocionados, y un man lo toca y se muere. ¿Qué creen que sintió toda esa bandada que estaba ahí? ¡Qué miedo! Cualquiera se hubiera asustado. ¿Ustedes creen que a mí me dicen, oiga, que si los llevamos, oh, está muy duro la vaina? Y David le da miedito. No lo dice la palabra, pero aquí lo entendemos, porque él no sigue el viaje. Se cae y dice, no, ¿qué hacemos? Miremos por aquí a ver a dónde cogemos. Y aparece un nuevo actor. Entonces ya teníamos a Abinadab, a Eleazar, a Usa, y aparece un nuevo actor, Obed-Edom. Obed-Edom era de Gat, o sea, él era filisteo, o sea, era un eterno rival de Israel, pero él ya estaba hacia el lado de Israel y seguramente conocía algo de Dios, estaba bajo el dominio de David. David ya había vencido a los filisteos. Él reconocía como rey a David, pero no era de Israel. ¿De dónde era? Filisteo, un archirrival. ¿Y a qué se dedicaba? A la granja. El tipo tenía agricultura, ¿sí? Y tenía, como en aquella época, algo de ganado, pero su fuerte era la agricultura. Y entonces golpea, yo no sé si lo tengo aquí en el pasaje, pero yo lo voy a contar así, que me parece más divertido. Suena un algarabío y el man se asoma y ve que algo pasó. Alguien se murió. Y llega el rey de moda, ¿no? Porque ustedes saben que David era un rey de moda. Todo el mundo quería a David. Era valiente, era fuerte, ganaba batallas y además actuaba con sabiduría. Entonces él era el rey de moda. Y llega y le golpea en la casa y él, ¿yo, David? Sí, señor, para servirle, dígame nomás. No, hermano, que es que si le puedo dejar un guardadito acá. Es una cajita así como, es para que me la guarde. ¿Qué creen que era la única respuesta que podía dar Obed-Edom? Sí, claro, pero yo hubiera preguntado antes, David, ¿y ese muerto? ¿Y esa bulla que pasó ahí? David tuvo que haber dicho mentiras para que yo, no, un ataque de calor para este man, algo le pasó, sí, o como los jugadores de fútbol que se desmayan así de un momento a otro y falleció. O sea, porque donde él le diga toda el cuento completo, Obed-Edom de pronto dice, no, cambio de casa, yo no me le presto para esta gracia, ¿sí? Pero él decidió aceptar. Y no dice la Biblia cómo la llevaron desde donde cayó hasta la casa de Obed-Edom, pero llegó a la casa de Obed-Edom. Y vamos a ver qué pasó con él. Bueno, entonces llega antes de que se vayan a este pasaje, llega la presencia del arca de Dios a la casa de Obed-Edom, de origen filisteo, agricultor. Y ellos, con temor y respeto, recibieron la presencia de Dios. Es algo que usted dice, Yair, ¿y de dónde saca eso? Por lo que pasa en la vida de ellos, ¿sí? Aquí quiero que pensemos en algo. Aquí tenemos dos caras de la moneda. Una persona, Abinadab, que era del pueblo de Israel, que tuvo la bendición de tener el arca del pacto, pero se habituó a eso. Les voy a hacer un paralelo. Esos que nacemos en un hogar cristiano y nos habituamos a que aquí siempre se ora, a que aquí es normal, a que, ¿y usted por qué es cristiano? Porque mi mamá es cristiana y porque mi papá es cristiano, entonces yo debo ser cristiano. Pero en realidad no tengo una experiencia de Dios, ¿sí? Y lo sagrado se vuelve común, ¿sí? Y por el otro lado tenemos a alguien que nunca había estado cercano a Dios, nunca, pero decidieron recibir con temor y respeto la presencia de Dios. ¿Qué pasó con ellos cuando hicieron eso?
esto que aparece en 2 Samuel 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. ¿Qué empezó a pasar? Ahora miren, digamos que yo soy el vecino de Obed-edom, ¿sí? Y yo me doy cuenta que las naranjas de Obed-edom ya no son así, sino son así, naranjas ombligonas, esas de jugo rico, ¿sí? Todo lo que él hacía prosperaba y la gente empezó a darse cuenta, ¿sí? Si lo hubiéramos traído a tiempos de hoy, el man que andaba en bicicleta ahora en Toyota, ¿sí? Anda engallado, compró casa y todos. Aquí le hubiéramos levantado un chisme, pero en esa época dijeron: ¡Oh! Este empezó a prosperar. Todo lo que hace, las vacas no paran de dar leche, eso ¿sí? Las gallinas ponen huevos como, ¿cómo se llama esa de los pollos, de las gallinas? Esa película, bueno, la de Pollos en Fuga, Pollos en Fuga. Entonces sigue esos bolía y huevos así, tucu, 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 tucu. El man estaba en una abundancia de todo. Y el chisme fue corriendo: oiga, Obed-edom le está yendo súper bien. Mire las vacas de Obed-edom, mire las gallinas de Obed-edom, mire los frutos que está sacando Obed-edom. Y de voz a voz llegó a oídos de David. Permítanme leer algo entre líneas. Aquí se nota algo de David. David dijo como: cierto que yo había dejado. Porque apenas le dijeran que iban a darle una noticia a Obed-edom, lo primero que hubiera podido pensar David es: se murió. Alguno de los hijos tocó el arca del pacto, fueron irrespetuosos. Ni me cuente que me va a tocar ir a poner la cara. ¿Se murió alguno? No. Que está súper bendecido y todo. Y David, que es una abeja, dice: ahora sí. Entonces miren lo que pasa. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificó un buey y un carnero engordado. Entonces, ¿qué dijo? Ahora sí lo voy a llevar bien. Ya aprendieron su lección y dijo: listo, el arca de Dios bendijo a Obed-edom, llegó mi tiempo. Antes de seguir, porque ahí me faltan 2 versículos, miren que es del 10 al 15, voy en el 13. Pongámonos en la situación de Obed-edom. Yo tengo el arca del pacto y he sido muy bendecido, me está yendo súper bien. Y llega otra vez David, que nos vamos a llevar el arca del pacto. ¿Usted qué hubiera hecho? Ahora piensen que él era filisteo. Él había podido coger el arca del pacto como un amuleto y decir: si me quitan el acto del arca del pacto, ya no soy nada, porque tengo un amuleto. O sea, sí me hago entender, pero la posición de él fue diferente. Obviamente yo hubiera dicho: ay, no se la lleve, yo la tengo todos 3 mesecitos. Pero el rey David dijo que se la llevaba. Y él decidió obedecer. Y la posición de él fue diferente. Miren lo que sigue. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo y sonido de trompeta. Entonces, ¿qué pasó? Obed-edom decidió irse también con el arca. Pero mire esto que acabamos de leer aquí. Y David danzaba con toda su fuerza. Si esta fuera una iglesia religiosa, alguien hubiera levantado la mano y me hubiera dicho: ¿y danzaba en el espíritu o en la carne? Porque hay gente que cree que la danza en el espíritu solo es una. No sé si han visto los velos y todo eso. Eso sí es danzar. Eso no. Por eso cuando ahorita estamos viendo el video del matrimonio, les mostré a mi hermana. Por eso hoy, cuando estábamos cantando Alaba, nos tiramos el paso. ¿Sí? Oye, Pelaya, tírate un paso. ¿Sí? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el baile? Ahora, ¿cómo creen que estaba bailando David? David le estaba metiendo toda su actitud, bailando con gozo. Ahora, ¿hay algún paso que desagrade al Señor?
Él nos dio este cuerpo, ¿sí? Y ahora viene otra clase aquí, viene otra clase muy importante. ¿Cómo estaba vestido? Entonces, con un efod. Yo lo primero que pensé fue en el sumo sacerdote. Pero me dediqué a estudiar e investigar y esto no era, o sea, este efod era como una batica de lino, como ligerita, o sea, como si fuera hasta aquí, ¿sí? Era cómoda, era ligera. Y este man venía moviéndose en forma. ¿Por qué lo deducimos? Por su esposa, que vamos a ver más adelante. Pero él se venía moviendo, venía con toda. ¿Sí? Ahora, ¿cómo bailamos para el Señor? ¿Tenemos un mismo paso todos? No. Todos tenemos diferente forma de bailar para el Señor. Lo que pasa es que nosotros los latinos, cuando suena esto, ya eso es sabor, ¿qué tal? ¿Se acuerdan que cuando venía mi mamá decía, ay, mi hijo, a mí sí me gusta con merenguito, eso así? Y a mi mamá, que yo me acuerdo que hacíamos oficio con merengue, mi mamá ponía a los vecinos, un LP de los vecinos y todos a virutear y a brillar el piso así y todo, era plan baile. Esa es la alegría que nosotros tenemos. No está mal bailar, aplaudir, mover los hombros, hacer la gente que, uy, qué falta de respeto. ¿Pero por qué? Es el corazón como lo hacemos, ¿sí? Estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso pasa aquí con David. David está feliz. Y Obed-edom, en vez de quedarse en su tierra con todo lo próspero que estaba, a dedicarse a vivir de sus regalías por el tiempo. A este man, ¿sí vieron lo que pasó? A este man lo pensionaron. Este man, con lo que se hizo en 3 meses, lo pensionaron. Entonces yo cuando estaba leyendo esto me emocioné. Sí, entonces yo dije, uy, qué chévere, Obed-edom. Y de una pensé en, trabajo o provisión o todo. Y Dios me frenó. Me dice, no. Tú me dijiste que te hablara sobre la iglesia. Y esto es lo que va a pasar si todos nosotros llevamos la presencia de Dios a nuestra casa. La respetamos, la guardamos y hacemos lo que el Señor nos manda. El paso que estamos esperando de Comunidad Renuevo Bogotá está garantizado. Pero primero tenemos que llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Miren lo curioso. ¿Se acuerdan del Evangelio? A Jesús le cantaba ir a las casas. Zaqueo, va de ahí que voy a ir a tu casa. ¿Dónde sanó a la suegra de Pedro? La casa. Él iba a las casas. Se la pasaba donde Lázaro y sus hermanas. Él iba a las casas. Y dice que la iglesia primitiva se reunía a diario en las casas de los hermanos. Pero muchos años antes, alguien disfrutó de la presencia de Dios en su casa y la administró con sabiduría, con reverencia. Señores, que lo sagrado no se nos vuelva común. Es una bendición tener la iglesia, poder servirle al Señor, poder cantarle, poder bailar para Él. No hay nada más importante que eso. No hay ingreso, no hay negocio, no hay nada que esté por encima de disfrutar la presencia de Dios. Esto es un don, es un regalo. Yo a veces me cargo, se los he contado. A veces no me da el tiempo. Ayer estuvimos en piñata, mi primer fiesta infantil. A mí me han cogido así, me inauguraron en todo. Y yo decía, Señor, no he terminado la prédica, nos acostamos tarde, no alcanzamos a recoger reguero y tocaba madrugar hoy. Y adivinen qué es lo primero que uno siente. Ay, Señor, me toca preparar prédica, levantarme puse la alarma a las 5:40, ¿no? Y empecé a posponerla. Y como ya duermo arrunchado, pues ya cuesta más trabajo. Mire, otro poquito. Hay momentos en que uno dice, Señor, no quiero. ¿A qué horas predico? ¿A qué horas preparo? ¿A qué horas hago? ¿Se acuerdan cuando estábamos en el curso bíblico? Que yo decía, uy, me toca pesado. Pero es una bendición que Dios nos ha dado. Dios ve nuestro esfuerzo. Dios ve eso.
Y es llevar esa presencia de Dios a nuestra casa. Si a usted hoy le costó trabajo levantarse para venir a servir, bienvenido a disfrutar de la bendición de Obed-Edom. Porque él, ¿qué hizo primero Obed-Edom? ¿La bendición o el respeto en su casa? El respeto en su casa. No vuelvan común la presencia de Dios, poder venir a tocar esa batería y al mismo tiempo, ¿vieron a Juan Pablo ahorita? Una bendición, con una mano en el teclado y con la otra en el platillo, así nos descuidamos y predica el tiempo. Es una bendición que el hombre pone al servicio de Dios acá, y vienen de lejos, se montan en una moto, atraviesan la ciudad por venir. ¿Por qué? Porque respetan la presencia de Dios y no permitamos que lo sagrado se vuelva común. Qué belleza entender eso. Y entonces Obed-Edom había podido decir: estoy bacaneado, estoy pensionado, me quedo aquí viviendo de mis regalías por haber tenido 3 meses el arca del pacto. No, Obed-Edom se va donde David le dice: mire, yo no sé esto, yo solo sé que desde que llegó el arca en mi casa se respira paz, mis hijos son mejores hijos. Qué curioso que mi ganado da más leche, las frutas son más grandes, pero yo no quiero eso. Yo quiero la presencia de Dios. Así que donde vaya esa arca, yo voy. Y se va con David y le dice: yo no sé nada, yo no soy levita, yo no tengo derecho, pero yo lo único que sé es que yo nací para cuidar la presencia de Dios. Y miren lo que pasa con Obed-Edom en Primera de Crónicas 26:8. Y todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos, o sea, hasta los nietos de Obed-Edom y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, señores, a hacer pesas. Hombres robustos y fuertes, preparados para servirle y fuertes para el servicio. Es donde bendice uno: Camilo, Luisfer, que se cargan eso pesado, se levantan preparados para el servicio. Mire, 62 de Obed-Edom. Todo su linaje, por solo 3 meses de la presencia de Dios, todo su linaje se dedicó al servicio de Dios. ¿Y qué los puso a hacer David? Porteros. Ustedes van a cuidar la zona sur, ustedes son los de la puerta. ¿Era normal que ellos fueran porteros? No, porque no eran levitas. Es más, ¿de dónde era Obed-Edom? Filisteo. Pero demostró que estaba hecho para el servicio. Uy, emociónense como yo. Yo no soy hijo de pastores, no. Uy, pero fui llamado. ¡Qué belleza! Nosotros no somos del pueblo de Israel. Matatías, Elifeleu, Mignías, mi amor, nombres, ideas de pronto. O póngale Ruiz Ariza. Elifeleu, Ruiz Ariza, no sabe. Obed-Edom, Eliel y Azarías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Bueno, sí, entonces ojo, siempre que la presencia de Dios llega a una casa, la alabanza empieza a fluir. Díganme si no, cuando uno pone música, así uno no cante bien, desde que sea una canción significativa, uno le echa su canto. Este man, que era granjero, terminó cuidando y luego aprendió un instrumento y aprendió a adorar a Dios así. Yo, cuando conocí al Señor, empecé a tocar guitarra. Yo antes tocaba batería, pero era un encarte la batería. Dios bendiga a Juan Pablo. Pero cargar bombo, platillos. En cambio llegaban los guitarristas y hacían plic, y ya. Entonces yo dije: yo quiero eso.
Y empecé a cantar misas. Yo les conté, yo vivía de cantar misas. Y me ganaba la plata haciendo eso. Y aprendí a tocar mi guitarrita. Y Dios fue transformando. Yo cuando leía la historia de Obededón decía, Dios hace eso cuando llega a la presencia, a una casa, Él se manifiesta y transforma. Y ahora tenemos una vida de servicio. Obededón, sus generaciones siguieron sirviendo al Señor, porque esa casa se transformó. La casa completa se transformó. Miremos la otra cara de la moneda. Ay, se me da. Segunda de Samuel 6:20. El último paso de David. Venía bailando. Y dicen que su esposa, hija de Saúl, lo mira desde una ventana. Nótese que ella no salió con David a recibir el arca. ¿Dónde está el lugar de una esposa? Al lado de él adorando. ¿Sí? Cuando nosotros en la luna de miel nos preguntaban la historia de, ay, ¿qué pasa con ustedes? Parte fundamental que nos unió a Mafe y a mí fue el servicio aquí en la casa de Dios. Pero Mical no era una Mafe. Mical se para desde la ventana y dicen que lo miró con desprecio. O sea, le pareció medio lobo. ¿Sí? Es bailando así. ¿Se acuerdan que dijimos que venía con un efod? Que venía como ligerito de ropa, ¿no? Entonces ella sale. ¿Y qué venía? Miren esto. Volvió luego David para bendecir su casa. ¿Qué iba a hacer? Bendecir su casa. ¿A quién? A ella y a su casa. Pero miren, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, yo le voy a poner tono. No, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. ¿Descubriéndose por qué? Seguramente al bailar se le movía la ropita que tenía y se notaba más piel de la que debería mostrar. Y ella se lo está montando por eso, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire cómo ella juzga a David por estar disfrutando de la presencia de Dios. ¿Y él qué iba a hacer? Él iba a bendecir su casa. Y ella lo paró antes de eso. Y le sale con ese tonito. El castigo de Mical fue que no pudo tener hijos, pero está bien. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre. David le mete su así, ¡pra! ¿Sí? Mical, soy yo, y me está yendo mejor que a su papá, ¿sí? Porque a su papá lo rajaron, en cambio a mí me están bendiciendo. Entonces le echa su primer vainazo, ¿sí? Que en las peleas de esposos pasa eso. Entonces aparece por ahí la familia de vez en cuando. Pilas, no se hace, ¿sí? Para constituirme por príncipe o por principal sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh. El corazón de David es muy parecido al de Obededón. David no venía de un linaje de reyes. David fue escogido. Obededón no venía de los levitas. Él fue escogido. A él no le importaba nada. Está diciendo lo mismo que Obededón dijo. Yo no sé, yo desde que tengo la presencia del arca en mi casa, todo ha cambiado, me va bien. Yo me voy detrás de la presencia. David, desde que conocí al Señor y lo seguí, me ha bendecido, me ha hecho rey. No me importa lo que me digan. Yo así como ese granjero cambié mi vida y ahora sigo al Señor. Así igualito yo voy a seguir danzando, porque no tengo nada cuadriculado en mi cabeza de cómo se hacen las cosas. Y aprendió a disfrutar la presencia de Dios. Esta historia tiene varios protagonistas. Abinadab, un religioso que no supo administrar la presencia de Dios. Usías, que hizo algo que estaba prohibido por falta de conocimiento y por querer hacerlo rápido, pagó con su vida. Está Obededón y su familia,
que a raíz de la presencia de Dios decidieron servir al Señor. Está David, que entendía la importancia de la presencia de Dios. Y está Mical, que juzga al que disfruta la presencia de Dios. ¿Con cuál nos vamos a identificar? ¿Con cuál? Comunidad Renuevo Bogotá. 3 meses nos da el Señor para disfrutar de su presencia y salir a mostrar el mundo. Yo quería hablar de transición, porque estoy convencido que estamos en un periodo, ¿se acuerdan? Y cuando Dios habla de bastó 3 meses, yo dije, Señor, me estás hablando de tiempo. Ustedes saben que el Señor casi nunca es puntual con los tiempos. Pues yo levanté la cabeza y dije, Señor, 3 meses. ¿3 meses para qué? Vamos a hacer nuestra parte. Y ahí viene con qué vamos a ministrar, Juan Pablo. Nos vamos con alaba. Y el que se quede quieto está castigado. Sí, no le damos refrigerio. Hoy vamos a llevar la presencia de Dios a nuestras casas. Pero antes de que llegue el arca a nuestras casas, necesitamos llevarla danzando. Y vamos a disfrutar la presencia de Dios. Se vale aplaudir, no hay estilos, no les voy a enseñar el paso del fuego, no. Cada uno baila como Dios lo mueva. El que quiera aplaudir, aplaude, el que quiera levantar, pero sí con gozo, sabiendo que hoy nos llevamos la presencia de Dios para nuestra casa. Así que vamos a cerrar el ojo primero, mientras la percusión me ayuda ahí haciéndose una preparación. Señor, nos preparamos para disfrutar. Y dame voz tropical como en Cuba, Señor. Que sintamos la presencia de Dios hoy. Y que esta iglesia disfrute la presencia de Dios. Señor, y danzamos en tu nombre. Y nos vamos con el arca en nuestros hombros a llevarla a nuestras casas. Nos gozamos en ti, Señor, vamos. Que toda la creación alabe a Dios, que toda la creación alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo
corazón.